Compañeros y compañeras, después de tanto tiempo de filosofar, llegamos siempre a la misma pregunta. Pareciera no tener fin, pero sí, ¿es el Übermensch la solución para construir una vida libre? ¿Genera sufrimiento en la sociedad? Esta pregunta, hecha por Friedrich Nietzsche, la responderemos junto a Javi Cooper, persona filosófica 1. Está aquí al lado, sí. También junto a Catalina Patiño, persona filosófica 2. Y Martín Quesada, que hace de... El bosque, la vida y un gran paso para el Übermensch. Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella me tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Ahora vamos a presentar a los siguientes integrantes: Sofía Cooper, Isidora Martínez y Josefina Jorquera. El Übermensch no cree en la vida después de la muerte, relaciona lo real y la existencia a lo que se puede ver y es conocido. Si nos ponemos a analizar de forma evidente, podemos darnos cuenta que este pensamiento es bastante práctico y se basa en lo que solo vemos, en lo que es real, la lógica y la ética. No podemos dejar de lado que el Übermensch no apoya las creencias cristianas, las cuales una de las más destacadas sería someter a las personas débiles en una moralidad esclava, lo cual no apoya al ego ni al pensamiento de que el mismo ente humano debería pensar en sí mismo como el individuo más superior en la existencia, ya que éste solo desarrollará conformismo y una tolerancia a cualquier comportamiento que lo repudia. Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que nos hace superiores a los demás seres existentes? ¿Seremos una especie superior? Si no existiesen los humanos, ¿qué animal usaría nuestro lugar? Distintas disyuntivas que normalmente tienen como respuesta la cantidad de individuos, el raciocinio que tiene el ser humano, pero no el reino animal, entre otros. Pero, ¿habrá algún término para lo que sería el ser humano que cree y sabe que es superior? Übermensch, traducido como superhombre, según la RAE, es hombre muy superior a los demás. En la filosofía de Friedrich, este término sería el estado de madurez inalcanzable del hombre, el cual no es muy común en nuestra sociedad, algo muy cercano a lo que sería el ensayo escrito por Max Stirner, llamado El único y su propiedad. Este ensayo filosófico habla sobre el anarquismo y el individualismo, refiriéndose a que el ego es una entidad que va más allá del ser humano común, una entidad creativa, pues según Stirner, para el ser humano, el único ser supremo debería ser el mismo individuo, y solo aceptando este ego, este puede llegar a la plenitud de su existencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién es Nietzsche? ¿Cuál ha sido su autoría dentro de estos libros? ¿Y en qué tiene que ver con el Übermensch? Hitler, los nazis, los cuales llamaban a sí mismos el Übermensch, pues la ideología nazi se basaba en la superioridad racial. Entonces, para las masas que el régimen nazi consideraba inferiores, como los judíos, rusos, negros y pueblos esclavos, se utilizaba el Übermensch. Y además, tenemos que tener en cuenta en qué se basa esta doctrina filosófica. Nietzsche nos propone varios postulados sobre el Übermensch. El Übermensch tiene 3 etapas para conseguir el superhombre. Como primero tenemos al hombre en potencia máxima y disminuida, ya que éste sigue las creencias filosóficas y doctrinas religiosas que han sido impuestas mediante los años y mediante su crecimiento desde niño. Este carece de crítica, carece de autocrítica y no ve más allá de un simple Dios. Después tenemos al ser humano normal, potencial, pero sin una mayor crítica más allá del diario vivir común de la filosofía que nos implantan todos los días. Es por ello que después aparece el ser humano, el cual ya está dominado absolutamente por la crítica y la autocrítica, en donde éste se representa con el niño, con un saber, con el saber especial de nuestro ser interior. Por lo cual, desde ese punto de vista, sabemos que Nietzsche encuentra su ser interior, sabemos que el ser humano encuentra su ser interior, donde, por ejemplo, sabemos nuestro potencial personal y cómo nosotros nos conectamos con nosotros mismos para conocer más el mundo. También, después de muchos tiempos y muchos años, se le ha comparado la obra de Friedrich Nietzsche a la obra de Ayn Rand, otra filósofa, la cual, por supuesto, ella prefería decir que el ser humano debía crecer en su interior, de una manera privatizada, de una manera mucho más interiorizada, sin la ayuda de necesitar ayuda de otros o ayudar ellos a ambos
o a otras personas, por lo cual, erradamente, después de mucho tiempo, siempre se la ha comparado. Aunque si bien podemos decir que la obra de Ayn Rand es parecida, simbólicamente lo que propone Nietzsche es mucho más allá de la propia concepción del libertinaje o la libertad, sino del propio sentirse y saber mismo del ser, es decir, encontrarse a uno mismo. Según él, el conocimiento absoluto del superhombre se debe en su conocimiento pleno y en su propio ser, en su propio ente, el cual está atrapado dentro de este hombre, el cual ignora el conocimiento y que necesita saber cómo crecer más como persona, consiguiendo así ser un superhombre. Nietzsche, además, él caracterizaba al sujeto humano como la expresión de una competencia entre las voluntades, como la voluntad por el poder, pero el poder entendido, vuelvo a repetir, porque aquí hay muchas confusiones al no saber más o menos en el concepto desde la política, la tercera categoría como ganar elecciones, por ejemplo, aprovechar que el mundo se acabará. Estamos siempre aquí hablando de un nivel completamente diferente al lenguaje. Desgraciadamente, esto ha traicionado a Nietzsche. Se le ha puesto en una postura que no corresponde en absoluto. Él fue el que desarrolló conceptos como el hombre superior, el Übermensch, digamos, donde todos, digamos, hemos vivido la vida que tenemos 1000 trillones de veces y la volveremos a vivir donde hay un eterno retorno de lo mismo, digamos, a nuestro ser interior. Al hablar del Übermensch, cómo no se nos puede olvidar el libro más importante de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Aquí está resumido, por así decirlo, la visión moral que éste tenía, de qué es lo que vale, qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que va a ser y qué es lo que tiene que ser. Más o menos la aspiración del hombre. La historia es la siguiente. Se supone que Zaratustra es, digamos, un dios, que efectivamente Zaratustra era un tipo que ha estado solitario, viviendo en una montaña. Hacen, digamos, un parecido con lo que es Buda dentro del budismo. Solo que finalmente, después de mucho tiempo, su doctrina filosófica, digamos, de Zaratustra, baja por la montaña y la predica hacia el pueblo. Con ello, lo que predica básicamente es lo siguiente: que nosotros, ellas, o sea todos, nosotros en el fondo, los hombres comunes y corrientes, vivimos en gran parte sumidos en una esclavitud de la carne, de los más bajos brutales, digamos, de nuestra propia brutalidad de estar encerrados de nuestro propio ser. Digamos, lo que en realidad el hombre quiere es comida, vida y satisfacción. Efectivamente, lo que hoy hacemos como un hombre que solo vive de su experiencia es que no vale nada y que lo que hay que aspirar es a hacer lo posiblemente que es el Übermensch, el superhombre. El superhombre nos llama, digamos, como siempre se le compara como al Superman. No efectivamente a esos tipos oficiales asesinos del ejército nazi o tipos brutales asesinos criminales, explotadores o abusadores como lo que antes se le decía en la época de nazis del superhombre. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta todo esto de el conocerse a sí mismo, de qué es el superhombre, al final llegamos a las siguientes conclusiones sobre la pregunta principal. Nuestra pregunta, por supuesto, de ¿es el Übermensch la solución para construir una vida libre? ¿Genera sufrimiento en la sociedad? Básicamente, lo que nos está diciendo aquí y lo que nosotros llegamos a finalmente concluir es que el Übermensch sí es necesario para construir una vida libre, ya que nos pondera a nosotros mismos el educarnos sobre nuestro propio ser interior, de nuestra crítica absoluta de nuestro propio ser y de nuestro conocimiento, el cual tenemos arraigado desde el nacimiento. Absolutamente es necesario, pero la única forma de implantarla es teniendo un conocimiento previo de filosofía, autocrítica y también autodeterminación de nuestra propia vida. Y si genera un sufrimiento a la sociedad, no genera un sufrimiento a la sociedad, aunque sí podría generarlo en caso de que el ser, en este caso un hombre, se autocritique más allá de lo necesario y no llegue a ser libre, porque ser libre es conocer más.